Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a continuar el módulo 1 del diplomado Tutoría Tanatológica. Nos toca la sesión número 7, los procesos y elaboración del duelo. El yo es el sí mismo psíquico, mientras que en filosofía le llamamos ser, o sea, soy, a la integración del alma de todo el conocimiento que se adquiere durante la vida y que es producto de la estrecha relación con el mundo. En psicología, citamos a Winnicott, dice: el término yo puede utilizarse para describir la parte de la personalidad humana en crecimiento que en condiciones adecuadas tiende a integrarse en una unidad. Es decir, el yo es el sí mismo. Cuando uno de nosotros decide amar a otra persona, lo que dejamos al descubierto es precisamente nuestro yo, nuestro ser. Muchas veces decimos: te doy todo mi ser. Y eso no es falso. Sí es verdad que las personas que se aman son dueñas de nuestro ser, de quien soy yo, en la más pura esencia de las personas. ¿Qué queremos conocer de las personas a las que amamos? Precisamente su esencia, su ser más íntimo. ¿Qué se pierde cuando esa persona se va? Pues si nosotros le entregamos el ser a esa persona y esa persona lo conservó, lo cuidó, lo amó, entonces cuando se pierde, pierdo el ser, pierdo esa parte de que me hacía ser a mí el yo. Entonces no es tampoco muy de extrañarnos cuando las personas han dicho, hemos escuchado en libros, en canciones, en películas, coloquialmente: ya no soy, perdí todo lo que soy, sin ti no soy nadie. Pues no es tan exagerado y tampoco es tan preciso, pero sí es una parte importantísima que tenemos que entender, porque lo que la persona va a tratar de recuperar en el proceso de duelo bien llevado es precisamente el ser. Ese ser que ya no está aquí, que no me siento completo porque la otra parte se fue, se lo llevó. Pese a todo esto, toda persona integrada, toda persona sana mentalmente y emocionalmente, tiende al amor, a sentirlo y a generarlo en los otros, de tal manera que el ser no es una moneda de cambio en el amor, sino que es propiamente el objeto de amor. A quien amamos, a quien es. No es lo que intercambiamos, sino lo que llegamos a amar, y siendo nosotros generamos en la otra persona el amor hacia nuestro propio ser. El duelo es la respuesta psíquica a la pérdida de un objeto al que cargamos de afecto. Ya aclaramos en alguna de las sesiones que no nos referimos a objeto cosa, sino objeto mental, a simbólico, a la entidad a la que aceptamos como parte de nuestro propio ser. Al desaparecer ese objeto, las pulsaciones relacionadas a él no dejan de existir, por lo que hay que hacer un reajuste de manera urgente. A ese duelo, entonces, le podemos llamar un proceso intrapsíquico. A ese proceso intrapsíquico detenido o mal llevado le llamamos melancolía. Ya analizamos un caso de melancolía en la sesión 1 de este diplomado. Conocido como duelo patológico, se define cuando el proceso intrapsíquico se detiene, es decir, cuando por alguna razón la persona desvía hacia sí misma la ausencia del otro. Entonces decimos: enfermó de melancolía. Debe tener la atención puesta en la pérdida del otro y no enfocarla hacia el sí mismo, no atraer hacia sí mismo esa pérdida. La muerte, la pérdida significativa, la enfermedad, entonces, trastorna todo el entorno de la persona. Es decir, estas entidades cambian completamente la vida, la percepción, el proyecto y sí, la forma de vivir.
Esta vida está compuesta de ser, hacer, estar y tener. Todo lo que rodea, de lo que nosotros somos centro, está compuesto de quienes somos, de lo que hacemos, de en dónde estamos y de lo que tenemos. Por ello, todo cambia cuando hay que reorganizar. El verdadero problema entonces es que se reorganizará a partir de la ausencia y no como debe ser, como hacemos todos los días, a partir de la presencia. Nosotros podemos reorganizar todo nuestro día a partir de que algo salió mal en la mañana, pero no podemos ni debemos reorganizar todo nuestro día porque algo no pasó en la mañana. Así es que son procesos bien diferentes. El verdadero trabajo entonces consiste en hacer que la persona tome una decisión, la persona en duelo tome una decisión de manera consciente y voluntaria. El problema es que debemos guiarla y cuidarla para que se convenzca de que solo hay una decisión correcta y de que eso es lo que tiene que hacer. No hay forma de que sean otros quienes tomen esa decisión, porque además de ser muy deshonesto, sencillamente no sirve para nada que yo decida por el otro lo que tiene que hacer. Tenemos que llevar a la persona a decidir ella misma qué es lo que tiene que hacer. En términos simples, deben brindarse todas las herramientas, los argumentos, los permisos, que a veces es lo que hace falta, las oportunidades para que esté perfectamente consciente, convencida y se sienta libre de toda responsabilidad y culpa para tomar la decisión más sana, o sea, despedirse. Tenemos que ayudar a la persona a despedirse del objeto amado. ¿Qué implica despedirse de alguien amado y por qué es tan importante como meta para superar el duelo? En el ejercicio de la sesión solicitamos una despedida. Tenemos una despedida tiene que ser muy específica. Por ejemplo, y esto nada más lo voy a poner en el video, por ejemplo, tenemos la canción La Barca de Oro. Dice, no volverán, adiós mujer, adiós, para siempre adiós. No volverán tus ojos a mirarme, ni tus oídos escucharán mi canto. Entonces quiere decir que efectivamente la persona se fue para siempre y que yo tengo que despedirme para siempre. No se vale que aceptemos una despedida, y nosotros tampoco podemos hacer eso, una despedida en donde encontremos palabras como hasta luego, hasta la vista, nos encontraremos. No, todo eso no es cierto. La despedida es adiós, para siempre adiós. Y en esos términos es que podemos realmente constatar que la persona efectivamente logró la meta más importante del duelo, que es la despedida del objeto amado. Al iniciar el proceso de duelo, este proceso intrapsíquico del que citábamos al inicio, la despedida está muy lejos. Faltan muchos otros pequeños procesos, muchos importantes trabajos antes, entre aceptar una pérdida y despedirse de esa persona o de ese objeto que se ha amado, a manera de entregarle el ser y que conserva nuestro propio ser. Una de las primeras preguntas importantes, y tal vez la más importante que tenemos que hacer en la sesión tanatológica, antes de iniciar cualquier trabajo, es la que se refiere a lo que la persona perdió. ¿Qué perdió la persona que pierde a quien ama? Tenemos que aprender a preguntarle a esa persona frente a nosotros, ¿y usted qué perdió? Y la persona podría decir, pues a mi papá, o a mi mamá, o a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, en fin, a lo quien sea. No nos referimos necesariamente a la persona física, sino a la persona simbólica. Esto es extremadamente importante y puede ser un poco complejo de entender que las personas no solo seamos físicas, sino que tengamos un significado en las otras o en la vida de las otras personas.
La respuesta es tan simple que parece absurda, sin embargo es una de las decisiones más difíciles de entender, manejar y obviamente superar. Podemos decir que la respuesta más correcta es: me perdí a mí mismo. Perdí todo cuanto era, cuanto pensaba, cuanto sentía yo. Entonces, si yo me perdí, si perdí todo lo que para mí es importante, tengo que aprender a recuperar mi propio ser. Tengo que aprender a despedirme de esa persona, pero antes tengo que pedirle que me regrese todo lo que me pertenece a mí. Y no solamente me pertenece por derecho, sino que realmente es mío. El amor que yo entregué es mi amor. El tiempo es mi tiempo. El conocimiento es mi conocimiento. Entonces tengo que, sin quitarle de mala manera, tengo que solicitarle a esa persona, que además ahora está ausente, lo cual complica muchísimo el trabajo, que me regrese todas esas cosas para que yo pueda disponer de ellas y entonces reempezar, reorganizar mi vida a manera de estar sin tu compañía, pero sí estando yo, siendo yo la persona que está viva y que está aquí. No se pierde cualquier cosa de sí mismo, se pierde el ser, las cosas que nosotros le habíamos entregado a ese otro. Y lo más importante, se pierde mi propia imagen. ¿Quién era yo? Si, por ejemplo, un esposo pierde a su esposa, lo que él perdió fue precisamente ser esposo. Pero esposo había sido durante 30 años. Entonces toda su vida, todo su ser estaba puesto en ser un esposo. Se muere el esposo y ahora ya no, la esposa, perdón, ya no es esposo, ahora es viudo. Pero no puede permanecer siendo viudo porque eso le llevaría toda la vida. Pero tampoco puede ser soltero porque ya estuvo casado. Entonces no regresó a la soltería y tampoco se convierte y tampoco sigue siendo esposo, sino que es viudo y tiene que aprender a vivir con sus propios sentimientos, con sus propios conocimientos, en su propio tiempo, siendo viudo, para poder empezar o reiniciar o rehacer, reestructurar, reorganizar su propia vida. Eso queda muy claro también en el documento de la sesión. Hay que leerlo con mucho cuidado porque cierto es una parte un poquito complicada del trabajo que tenemos que hacer. En el caso que vimos en la sesión, analizamos la situación de la señora Elena. Esta señora Elena pasa por una serie de situaciones, pero aprendemos algo bien significativo. Hasta que no logra aceptar su pérdida, vive su duelo y hace por su hijo lo que aparentemente tenía que hacer desde el principio. Es un proceso. No se trata de que el hijo nació y lo vio mal y desde ese momento empezó a cuidarlo como lo cuida posteriormente, no. Primero toma una serie de decisiones y todas esas decisiones están encaminadas a no aceptar que su hijo está enfermo y que su hijo requiere su cuidado. Pasan muchas cosas y al final lo logra. Analizando bien ese caso vamos a poder entender que efectivamente se cumple el proceso de duelo completo y la señora Elena logra salir de esa situación bien pues consciente, logra recuperar su propia vida, su propia estima, su propia libertad y se despide favorablemente de su hijo. Bueno, después de todo lo que había sucedido, que no, tal vez no debía suceder, pero al final de cuentas sucede y esa es precisamente nuestra parte del trabajo. El proceso de duelo y el duelo no es una condición que solamente se vaya viviendo día con día. Y tampoco es justo decir que hay etapas marcadas como si fuéramos cosas tan predecibles. La verdad es que no lo somos.
Y la verdad de las cosas es que las etapas que se han manejado durante muchos años no necesariamente suceden en ese orden ni en tiempos determinados. Cada persona, y lo hemos acreditado durante todo el diplomado, lo que llevamos del diplomado, es un organismo diferente. Cada uno de nosotros tiene una formación, una idea, un sentimiento, una emoción y una forma de expresar, de sentir, de vivir diferentes. Evidentemente, cada uno de nosotros tiene una relación diferente. Por lo tanto, tenemos duelos totalmente diferentes. Así es que lo que nos queda aprender es a entender esos mecanismos, a entender cómo funciona el duelo en cada persona para poder brindarle apoyo. No podemos nada más decir, usted está en duelo y va en tal etapa. Eso no existe, no es justo y lo más importante, no es honesto ni de personas preparadas. Lo normal es escuchar, como lo acreditamos en una de las sesiones, escuchar atentamente, conscientemente lo que nos está diciendo la otra persona, atender a la demanda de esa otra persona, lo que realmente nos está pidiendo, y entonces sí podemos llevar un proceso, ayudarle a llevar un proceso en donde lo que gane sea su propio ser. Bien, podemos concluir esta sesión diciendo que no es necesario sistematizar, enfatizar en las etapas, sino que bien podemos llevar estos procesos de manera libre, enseñarle a las personas a llevarlos de manera libre, abierta y sobre todo conscientes de lo que tienen que hacer. Sí podemos poner el objetivo que despedirse de la persona que se fue. Pues espero que este video sea de utilidad, les agradezco muchísimo la atención.